Tengan ustedes muy buenas tardes, hermanos. Quiero, bajo esta instancia, bajo este contexto, compartir un poco un trozo de la palabra de Dios que me llama mucho la atención y quiero compartirla también con ustedes. Se encuentra en el libro de Mateo, conocida en el Evangelio como la Confesión de Pedro. Dice Mateo capítulo 16, verso 13, viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiero compartir un trozo de esta escritura que sale en Mateos, en la cual también es repetida en otros evangelios como Marcos. Y me llama mucho la atención la escritura, específicamente en este pasaje, porque me da un poco de luz con respecto al sentir de Jesucristo estando acá en la tierra. Y, y quiero compartirles con eso. Me recuerdo que en una oportunidad, Godin Arlson, un arquitecto, habla con respecto a otro colega, un gran escritor de la cual se hizo una película llamado Loy Kahn. Cuenta que Loy Kahn en una cierta oportunidad en el aula, mientras hacía clase, tomó un ladrillo y preguntó y dijo, ¿qué es esto? Bueno, algunos dijeron, es un ladrillo, es una piedra. Algunos dijeron, es un arma, que es un arma en la cual se puede violentar a otro. Eh, y él decía, bueno, un ladrillo no es simplemente un ladrillo es ambicioso, un ladrillo quiere ser algo más. Y mientras hablaba, empezó a mostrar imágenes de catedrales, de inmensas construcciones, edificios inmensos y hermosos. Y le dijo, una piedra no solamente es una piedra, sino que una piedra más otra y otra puede formar esto y mostrar edificios hermosos. Y los alumnos cautivados por la pasión de este hombre, Louis Kahn, se dieron cuenta que sí, que un ladrillo no es simplemente un ladrillo, sino que un ladrillo puede llegar a ser un inmenso monumento, algo que tal vez pueda ser hasta inimaginable, un edificio de tal envergadura, construida por la mano del ser humano. Hermanos queridos, me llama mucho la atención también este pasaje bíblico en la cual Jesucristo va a una región que me llama mucho la atención, porque ningún judío iba a Cesarea de Filipo, como lo acabamos de leer, como también ningún judío iba al otro lado del río de Genezaret, el mar de Galilea. Nadie cruzaba el mar de Galilea, pero Jesús sí lo hizo. Jesús fue a Decápolis, pues Jesús vino a Cesarea de Filipo, a regiones que ningún judío podía ir, porque eran regiones paganas, regiones donde se adoraban a Dios, y ustedes saben que los judíos eran estrictos, celosos en cuanto a eso. Pero Jesús sí visitó estos lugares porque tenía un propósito, porque buscaba algo, porque sabía que ahí Dios iba a actuar de alguna forma, Dios iba a entregar alguna palabra. Jesucristo va a Cesarea de Filipo y llegando a Cesarea de Filipo, Jesucristo se detiene. Yo me lo imagino así, Jesucristo se detiene y contempla aquella región. Si tú vas a Israel y te diriges a la falda del Monte Hermón o lo ves por video, te vas a dar cuenta que hasta los días de hoy existen inmensas rocas como montañas y en esas montañas hay incrustada pequeños nichos donde en aquellos tiempos, en el tiempo de Jesucristo, se adoraban a dioses que estaban metidos en aquellas rocas, muchos dioses. Por eso los judíos no visitaban aquellos lugares, porque adoraban a dioses. Pero Jesucristo lleva a sus discípulos, tal vez meses antes de ser crucificado en la cruz, Jesucristo lleva a sus discípulos a aquel lugar.
Y contemplando aquel lugar, Jesucristo recurre a un tema, y valga la redundancia, recurrente en Israel, que era el Hijo del Hombre. Era un tema, el Hijo del Hombre era un tema que circulaba en Israel. En toda clase social se hablaba del Hijo del Hombre. Y cada escuela teológica de aquellos tiempos, cada rabino tenía una idea con respecto al Hijo del Hombre. Los saduceos pensaban que cuando Daniel habla en el capítulo 7 del Hijo del Hombre, que el anciano, que es tipología de Dios, le entrega a un tipo hombre, le entrega poder, autoridad y dominio sobre todas las cosas. Los saduceos decían que ese Hijo de Hombre que recibía todo poder, toda autoridad, era Jerusalén. Otros pensaban que Daniel, cuando habla del Hijo de Hombre, se refería a un ángel que en algún momento iba a descender y iba a tomar todo ese poder, toda esa autoridad. Eh, entonces, el tema de Hijo de Hombre es recurrente en Israel. Se hablaba en todo extracto social. Jesucristo no fue la excepción. Y estando ahí, Jesucristo pregunta, ¿quién dice los hombres o quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dan su respuesta. Ellos hablan con respecto a este tema y dicen, ¿qué se habla? Algunos pensaban que el Hijo del Hombre iba a ser Juan Bautista, otros creían que era Elías, el gran profeta, Jeremías incluso, u otros profetas. Y después de escucharlo, Jesucristo le pregunta a Simón Pedro, o le pregunta a todos ellos, en realidad le pregunta a todos ellos, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Quién dice que soy yo? ¿Soy como Elías? ¿Soy Juan Bautista? ¿Soy un profeta más? ¿Soy el Hijo del Hombre? ¿Quién soy yo? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, como siempre tiene ese impulso de responder, Pedro habla y transmite lo que hay en su corazón. Y dice, mirando a Jesucristo, yo pienso que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesucristo se acerca a Pedro y le dijo, bienaventurado es Simón, hijo de Jonás, porque lo que tú has dicho no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y es, es realmente una revelación, el Hijo del Hombre. Jesucristo no solamente es el Hijo del Hombre, sino que es Hijo de Dios. Era el mismo Dios, era el mismo Dios descendiendo desde lo alto para estar con nosotros. Y Jesucristo le dice, mira, esta confesión que tú has dicho no solamente es una roca pequeña, porque después dice, yo digo que tú eres Pedro, que es roca pequeña, yo digo que tú eres Pedro, y sobre esta pequeña roca edificaré mi iglesia. Es interesante saber esto, porque Pedro es una piedra pequeña, es una pequeña declaración, es algo que tal vez ni siquiera Pedro sabía con respecto a esta declaración de lo que estaba diciendo, lo que estaba saliendo de sus labios. Quizá él no lo había imaginado ni pensado. Fue una revelación que vino de lo alto y descendió sobre Pedro, y Dios usó los labios de Pedro para que él diga, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. Eso no lo podía decir cualquier judío. Un judío no podía decirle a un hombre común y corriente, tú eres el Hijo de Dios. Porque los judíos, porque para los judíos hay un solo Dios y Dios no puede ser hombre. Era una declaración que venía de lo alto. Tú Jesús, tú Jesús, eres el Mesías. Y no solamente el Mesías que estábamos esperando, tú eres el Hijo de Dios. Es una declaración. Es una declaración tan importante. Importante porque los judíos, como le decía recién, los judíos no podían decirle a una persona común y corriente, tú eres Dios. Cuando Jesucristo en algún momento dijo, yo soy Dios, ellos decían,
que había pecado, que era una blasfemia que él era llamarse, denominarse hijo de Dios. No, era imposible para un judío declarar tal barbaridad. Para hoy es sencillo, para nosotros hoy es sencillísimo decir, bueno, Jesucristo, el Hijo de Dios, porque esta revelación ha sido transmitida por 20 siglos, pero para ellos en ese momento era complicado. Era una revelación que una pequeña piedra, una pequeña declaración se iba a transformar en una inmensa declaración, un inmenso fundamento que iba a traer salvación. Y sobre todo, sobre esta declaración que Jesucristo era el Hijo de Dios, las puertas del Hades nunca iban a prevalecer. Las puertas del Hades pueden prevalecer sobre todo otro pecado, pueden, pueden aumentar el pecado incluso, pero sobre esta declaración las puertas del Hades van a caer, porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando, cuando Pablo habla en Romanos, en el capítulo 10, de los versos 9 y 10, cuando dice, si confesase con tu boca que Jesucristo es el Señor y que murió y resucitó, serás verdaderamente salvo. Pablo le está hablando a judíos romanos. Entonces para ellos era difícil confesar que Jesús es el Señor. No sé si me están entendiendo. Márquese eso en su mente. Para un judío es difícil decir Jesús es Dios. Entonces cuando Pablo le habla a los romanos, está diciendo, si ustedes judíos declaran que Jesucristo, hombre, es Dios, van a ser salvos. ¿Se dan cuenta qué interesante el tema? Es muy importante el tema. Pedro estando ahí, él declaró, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesucristo le dice, como repetíamos recién, Jesús dice, oye, esta es una roca pequeña, se va a transformar en una tremenda roca. Y de hecho, la iglesia se formó con judíos que declararon que Jesucristo es el Señor. Y después se expandió el mensaje. La iglesia era judía prácticamente los primeros años y después se transmitió el mensaje a los gentiles y ya todos hoy declaramos que Jesucristo es el Señor. Las puertas del Hades nunca van a prevalecer. Hermanos queridos, cuando uno lee esto de que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, uno ve que como que el infierno está atacando a la iglesia no puede más, ya está ahí. No, es todo lo contrario, dice que las puertas del Hades no van a aguantar, no van a soportar, no van a seguir siempre de pie, porque la iglesia va a atacar, porque la iglesia siempre va a ir en ataque con esta declaración. Hoy vemos a una iglesia que está recluida en sus templos, que está escondida, que está sumisa, pero no, el infierno no prevalecerá contra su iglesia simplemente por esta declaración. El Hijo del Hombre, Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios y el que nos rescató y nos limpió de todos nuestros pecados. Jesucristo estando en la cruz del Calvario, Él dio su vida por nosotros. Y hoy podemos decir con mucha certeza de que las puertas del Hades nunca van a prevalecer contra su iglesia. Y lo repito y lo voy a decir siempre. Vamos, hermanos queridos, debemos salir de donde estamos. No debemos tener simplemente colegios para cristianos para aislarnos del mundo. No, estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Muchos nos van a atacar, muchos van a hablar en contra de su iglesia, pero su iglesia tiene que levantar la voz. No tenemos que apartarnos del mundo porque es algo ilógico. No tenemos que aislarnos del mundo porque es algo que es totalmente anormal. Estamos en el mundo, pero tenemos nuestra fortaleza, que es la declaración, Jesucristo, hombre, Jesucristo, Dios. Dice la palabra de Dios que no hay otro mediador entre los cielos o entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Es aquel que trae salvación, restauración, es aquel que sana nuestras vidas, es aquel que puede redimirnos totalmente. Jesucristo, estas palabras las dijo poco antes de ser crucificado, porque era importante aclarar el tema, era importante decir quién realmente era Él.
Él no era simplemente un hombre común y corriente que estaban esperando, porque los judíos estaban esperando en algún momento al hijo de David, que iba a ser un tipo de David, que los iba a defender de la esclavitud de los romanos, que los iba a liberar del paganismo que en aquellos tiempos estaba viviendo. Pero Jesucristo era el Hijo de Dios. Y más que un libertador humano, un libertador que venía con una espada y un escudo a defender y a pelear, era un libertador, como dice la palabra de Dios, que venía a liberar y a perdonar los pecados de su pueblo Israel. Y después ese mensaje iba a llegar a cada uno de nosotros, los gentiles, para entender que Jesucristo es el Señor y que Él reina por los siglos de los siglos. Jesucristo no simplemente era un hombre común y corriente, era Dios. Era Isaías dice que él era Emmanuel, Dios con nosotros. Imagínense a Dios caminando por esas calles polvorientas de Israel. Era el mismo Dios que estaba caminando entre nosotros y habitó entre nosotros y vivió con nosotros. Y hoy está a la diestra del Padre. El apóstol Pablo dice en Filipenses, en sus capítulos 2 en adelante, dice que haya en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, ese que se humilló y dio su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Pero el Padre, al ver tanta sumisión, tanta devoción y tanta obediencia, dice que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué nombre más maravilloso? El mismo nombre de Dios. Dios le entregó su nombre a este Jesucristo, que era la roca, que era, que era el poder mismo de Dios. El Dios Padre le entregó su nombre, su único nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Los apóstoles pudieron comprender, tal vez de una forma muy pequeña, porque después vendría el Espíritu Santo y le hizo recordar este pasaje bíblico que acabamos de leer. El Espíritu Santo le hizo recordar la declaración de Pedro. Y ahí recién entendió Pedro en realidad quién era Jesucristo. Ya lo entendió con más claridad. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos podemos ver nosotros a Pedro levantando su voz, diciéndole a sus hermanos judíos: a este Cristo a quien vosotros crucificasteis y mataste, Dios Padre lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Se dan cuenta? Él dijo en algún momento en la declaración en Mateo 16 que él era el Mesías, Cristo, Hijo de Dios, pero ahora lo entiende mejor y dice: al que vosotros matasteis, el Padre lo ha hecho Señor, ¿ah? Señor. Y Señor es Adonai. Está diciendo a este Jesús que vosotros mataste, que era Dios, porque Adonai, una descendencia del Antiguo Testamento, Señor, que era Señor y Mesías y Cristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pudiésemos hablar un poquito del nombre Adonai, porque trae una tremenda revelación, pero solamente quería darle a conocer esta parte en este breve mensaje. La declaración de Pedro, la pequeña roca que se ha transformado hasta los días de hoy en una inmensa declaración y se ha levantado como un gran edificio que es su iglesia, hermosa y gloriosa, y que el infierno nunca va a prevalecer, nunca va a seguir de pie, porque la declaración que Jesucristo, hombre, era Dios, es lo más poderoso que un cristiano puede tener. Sean muy bendecidos para siempre, hermanos, y me despido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor.